Un periodista liberal arremete públicamente contra Clint Eastwood, y su rápida respuesta deja a todo el público boquiabierto. Pero antes de sumergirnos en el tema, asegúrate de pulsar el botón de suscripción y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El escenario brillaba bajo las luces del estudio, y el aire estaba cargado de expectación. En el centro de todo estaba Fiona Carrington, la reina indiscutible de la televisión nocturna. De lengua afilada y progresista sin complejos, había construido su reputación con comentarios intrépidos, criticando a políticos, a las élites de Hollywood y a iconos culturales por igual. Pero esta noche estaba a punto de encontrarse con su rival. Noche tras noche, su público escuchaba con atención cada una de sus palabras, deleitándose con la forma en que cortaba a sus invitados con un ingenio afilado y una actitud sensata. Entonces, durante lo que parecía una reunión de producción ordinaria, un productor lanzó casualmente una sugerencia audaz: invitar a Clint Eastwood al programa. La sala crepitaba con una mezcla de emoción y duda. Clint, el hombre de mirada de acero y una carrera grabada en la historia de Hollywood, había recibido su parte de elogios y críticas, pero una cosa era segura: si aparecía, sería un momento para recordar. El estatus legendario de Clint Eastwood, construido sobre spaghetti westerns y dramas duros, a menudo pasaba a un segundo plano en ciertos círculos por su postura conservadora sin complejos. Cuando Fiona oyó la idea, sus ojos brillaron, no solo por la emoción de un aumento de audiencia, sino por la perspectiva de desafiar lo que ella veía como la encarnación de ideales anticuados. Como no era de las que se presentaban a una entrevista sin estar preparadas, se lanzó a investigar con una energía implacable. La pantalla de su portátil parpadeaba con escenas de las películas de Clint y viejas entrevistas. Su bolígrafo corría por los márgenes de sus notas. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Le encantaba la idea de enfrentar su aguda perspectiva moderna con su inquebrantable determinación de la vieja escuela. Para ella, esto era más que una entrevista. Era un enfrentamiento. Su público se lo tragaría, pensó, imaginando la sala estallando en risas mientras ella clavaba cada frase ingeniosa. Mientras tanto, en su rancho de Carmel, California, Clint Eastwood estaba sentado en la mesa de la cocina, bañado por la dorada luz de la tarde. En una mano, una carta, con sus bordes nítidos llenos de posibilidades. En la otra, una humeante taza de café negro. Frente a él, su ayudante, Jack, un joven de mirada aguda, estudiaba el rostro de la leyenda antes de romper el silencio. ¿Estás seguro de esto, Clint? Fiona Carrington no es precisamente territorio amigo, dijo Jack con cautela. Clint esbozó una leve sonrisa. Las arrugas de su rostro curtido eran indescifrables. Sin irritación, sin vacilación. Solo esa calma firme e inquebrantable, amistosa o no. Una conversación es una conversación, dijo con su voz tan tranquila como siempre. La gente puede decir lo que quiera. Eso no cambia la verdad. Jack exhaló, sin estar convencido. Había visto a Clint entrar en muchas salas difíciles antes, pero esta se sentía diferente. Jack había visto suficientes entrevistas de Fiona como para saber lo despiadada que podía ser. Va a ir a por ti, ya lo sabes, advirtió. ¿La política? ¿Tus películas? Probablemente incluso tu edad. Clint se encogió de hombros. Carter. Dejó la carta sobre la mesa y su mirada se desvió hacia la ventana, hacia las colinas onduladas del otro lado. La luz del atardecer se extendía a lo largo de la tierra, firme como el tiempo mismo. A veces no se trata de ganar o perder, dijo. Se trata de aparecer. A medida que se acercaba la fecha de la entrevista, ambos bandos se pusieron en marcha. El equipo de Fiona perfeccionó cada pregunta, añadiéndole la mezcla justa de ironía y humor para mantener entretenido al público y a Clint alerta. Clint, por su parte, se mantuvo fiel a su rutina, imperturbable ante lo que le esperaba, sin ensayos, sin respuestas preparadas, solo la tranquila confianza de un hombre que había capeado tormentas más duras. Se enfrentaría a lo que fuera que se le presentara de la misma manera que siempre lo había hecho, confiando en sus instintos. Cuando llegó la noche, el estudio bullía de expectación. El público en directo entró arrastrando los pies, una mezcla de fans de toda la vida y espectadores curiosos ansiosos por presenciar el enfrentamiento. Entre bastidores, Fiona ensayaba sus frases iniciales, su confianza tan pulida como siempre. En la sala verde, Clint estaba sentado tranquilamente, bebiendo agua,
intercambiando saludos con el equipo. Un día más, una conversación más. Para Fiona, era solo otra noche, otra oportunidad para bromear con ingenio y hacer agudos comentarios culturales. Pero para Clint, era algo más profundo, un momento único para compartir su verdad con un público que, de otro modo, podría no haberla escuchado nunca. Ninguno de los dos podría haber predicho cómo se desarrollaría la velada o cómo daría lugar a una conversación que se extendería por todo el país. El estudio vibraba con energía eléctrica a medida que el público en directo iba entrando, con las voces zumbando de impaciencia. El plató nocturno brillaba bajo las luces, con su icónico escritorio, el elegante sillón y el horizonte de la ciudad como telón de fondo, todo ello enmarcando perfectamente la escena, listo para el enfrentamiento del año. El nombre de Fiona Carrington aparecía en las pantallas de todo el estudio, un recordatorio constante del poder de estrella que ejercía como carismática presentadora del programa. Entre bastidores, Fiona estaba en su salsa, rodeada de un equipo de productores y asistentes que zumbaban a su alrededor. Hojeó sus notas por última vez, con una sonrisa de satisfacción en la comisura de los labios. El monólogo que había elaborado era agudo y mordaz, lleno de golpes inteligentes dirigidos directamente a Clint Eastwood, y ya podía sentir el impacto que causarían. «Esta noche va a ser legendaria», declaró Fiona a su guionista principal, Veronica, que asintió con entusiasmo. «Será un éxito de audiencia seguro», respondió Verónica, con voz llena de certeza. «Clint es un símbolo andante de todo lo que a tu público le encanta criticar. Solo recuerda que debes mantenerlo juguetón. No le des demasiado espacio para responder». «Por favor», bromeó Fiona, ajustando su micrófono con un movimiento seguro. «Tiene 94 años. No va a poder seguirme el ritmo». Mientras tanto, Clint Eastwood llegó al estudio sin mucha fanfarria, sin entrada triunfal, sin luces intermitentes, solo una presencia tranquila, tan firme como siempre, como un hombre que lo había vivido todo y que no iba a dejarse intimidar ahora. Vestido con una americana a medida y vaqueros, Clint se movía con una tranquila confianza que llamaba la atención sin esfuerzo. Su presencia llamaba la atención sin decir una palabra. Un hombre que no necesitaba demostrar nada. Jack, su asistente, iba detrás de él, con una inquietud palpable a medida que se acercaba la noche. «Última oportunidad para cambiar de opinión», dijo Jack, con la voz teñida de preocupación, mientras caminaban hacia la sala verde. Clint se rió, una risa baja y constante. «Te preocupas demasiado. Es solo una conversación». En la sala verde, Clint se dejó caer en una silla, bebiendo agua mientras miraba casualmente el monitor. La secuencia de apertura del programa se reproducía en la pantalla, y podía oír el rugido del público mientras el nombre de Fiona resonaba por todo el edificio. Jack estaba inquieto cerca, incapaz de quedarse quieto. La tensión en el aire se intensificaba con cada momento que pasaba. «Mirar esa multitud», murmuró Jack, con los ojos clavados en la pantalla. «Ya se la están comiendo en la mano». Clint miró el monitor, con la mirada firme mientras veía a Fiona subir al escenario con su aplomo característico. «Ese es su trabajo», dijo simplemente, recostándose en la silla. «El mío es decir la verdad. Veamos qué pasa». En el escenario, Fiona se lanzó a su monólogo, con una interpretación fluida y rebosante de energía. Lanzó algunos chistes desenfadados, calentando al público antes de pasar suavemente a su invitada de la noche, la que sabía que haría que la conversación fuera inolvidable. «Mira a esa multitud», murmuró Jack, con la mirada fija en la pantalla. «Ya se la están comiendo en la mano». Clint miró el monitor, con expresión tranquila, mientras veía a Fiona subir al escenario con su habitual aplomo y encanto. «Ese es su trabajo», dijo simplemente, reclinándose en su silla. «El mío es decir la verdad. Veamos qué pasa». En el escenario, Fiona se lanzó sin esfuerzo a su monólogo, con una interpretación fluida, aguda y llena de energía. Hizo algunos chistes alegres, provocando al público antes de pasar sin problemas al invitado de la noche, aquel que sabía que se robaría el protagonismo. Jack, por su parte, se movía incómodo en su asiento. «Se está excediendo», murmuró, con una creciente inquietud. Clint asintió con un pequeño movimiento de cabeza, como si lo supiera. «Está haciendo su trabajo. Dejemos que se divierta». Cuando Fiona finalmente presentó a Clint, los aplausos fueron una mezcla de vítores y abucheos dispersos.
La mezcla de reacción es un reflejo de la anticipación en el aire. El momento estaba cargado de energía, pero Clint permaneció tranquilo, imperturbable por la división en la sala. Ella extendió su mano cuando Clint subió al escenario, y él la estrechó con firmeza, con el rostro tranquilo y sereno. Tras saludar con un ligero movimiento de su sombrero al público, tomó asiento, lo que le valió algunas risas y un aplauso disperso. «Sir Eastwood, bienvenido al programa», comenzó Fiona, con un tono ligero pero con un inconfundible toque de burla. El público estaba esperando, preparado para lo que fuera lo siguiente. «Gracias por invitarme», respondió Clint, con voz firme, mientras sus ojos escudriñaban a la multitud. «¿Qué público más majo tienes aquí?» La tensión en la sala era palpable, mientras Fiona se inclinaba hacia adelante, con los ojos brillando de expectación. «Oh, son geniales», dijo con una sonrisa. «Les encanta un buen debate». «¿Listo para sumergirte?» La expresión de Clint seguía siendo indescifrable, pero su actitud tranquila sugería que estaba preparado para lo que fuera que Fiona tuviera preparado. Clint sonrió levemente. «Siempre. Y así, sin más, se levantó oficialmente el telón de su duelo verbal, y el estudio zumbó con la promesa de fuegos artificiales. Tanto el presentador como el invitado estaban preparados, pero por razones completamente diferentes. Fiona estaba ansiosa por dominar, lista para tomar el control de la conversación. Clint, sin embargo, permanecía tranquilo. Su tranquila confianza le decía que no tenía nada que demostrar. La atmósfera en el estudio crepitaba de tensión cuando Fiona se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre su escritorio, sus ojos fijos en Clint. Estaba lista para disparar su primer tiro. Clint estaba sentado frente a ella, con una postura relajada y las manos apoyadas ligeramente en los brazos de la silla. El marcado contraste entre sus energías era sorprendente. Fiona irradiaba agudo ingenio y energía, mientras que Clint exudaba una calma e inquebrantable confianza que parecía inquietarla, aunque solo fuera un poco. «Así que, Clint», comenzó Fiona, con una amplia sonrisa que no llegaba a sus ojos, «has tenido una carrera bastante larga, más de 6 décadas, ¿verdad? Es impresionante». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pero Clint no se inmutó. Su mirada firme nunca vaciló. El juego había comenzado. ¿Alguna vez miras atrás y piensas que tal vez es hora de dejar que la nueva generación tome las riendas?, presionó Fiona, con el público riéndose en señal de aprobación, claramente de su lado. Clint ladeó ligeramente la cabeza, considerando su pregunta, sin alterar su actitud tranquila. «Bueno, Fiona», dijo con su voz ronca, «siempre he creído que el trabajo no tiene que ver con la edad. Se trata de lo que aportas. Ya tengas 25 o 94 años, si tienes algo que valga la pena decir o hacer. ¿Por qué parar?». Las palabras flotaron en el aire, provocando un momento de silencio antes de que el público respondiera con una mezcla de aplausos y murmullos reflexivos. Clint había respondido sin dudarlo, y la verdad de su respuesta pareció quedarse en la sala. Su respuesta tranquila le valió unos educados aplausos del público, pero Fiona no había terminado. Se inclinó hacia él, con los ojos afilados. «Claro, pero los tiempos cambian, ¿no?», insistió. «Me refiero a tus primeras películas. A las clásicas, sin duda. Pero seamos honestos, no son precisamente conocidas por su representación progresista de las mujeres o las minorías. ¿Alguna vez has pensado que esos valores de la vieja escuela que retratabas ya no se sostienen?». La pregunta quedó flotando en el aire. El estudio cayó en un tenso silencio. La expresión de Clint permaneció firme, un destello de algo detrás de sus ojos, pero nada que delatara ningún signo de incomodidad. Ahora le tocaba a él mover ficha. Clint hizo una pausa por un momento, con la mirada firme, antes de responder con su habitual tono tranquilo y áspero. «Los tiempos cambian», dijo con un ligero matiz en la voz, «pero hay una diferencia entre contar historias y la política del día a día. Siempre he intentado hacer películas que reflejen el mundo tal y como es, o al menos el mundo que yo veo». Se inclinó hacia adelante. Sus ojos se encontraron con los de Fiona con una tranquila intensidad. «Tienes razón. Esas películas fueron producto de su tiempo. Pero eso no significa que los valores que transmitían, como el honor o la defensa de lo que es correcto, no sigan siendo importantes». La sala estaba en silencio. El público esperaba su siguiente movimiento. Clint había dado una respuesta directa y sin complejos, pero estaba claro que no iba a dar marcha atrás. «El progreso consiste en aprender del pasado, no en borrarlo», continuó Clint, con palabras firmes.
dejando un aire de tranquila reflexión flotando en la sala. Las risas se desvanecieron a medida que el público asimilaba su respuesta, y el ambiente cambió ligeramente. Fiona, sintiendo el cambio, se giró rápidamente. Tienes razón, admitió encogiéndose de hombros. Pero hablemos de política. Has expresado abiertamente tus opiniones a lo largo de los años, y digamos que no coinciden exactamente con, bueno, gran parte de este público. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos con intención. ¿Te preocupa que ser tan franco pueda alejar a las personas que solían admirarte? La expresión de Clint no cambió, pero el peso de la pregunta se hizo notar en el aire. La pelota estaba de nuevo en su campo, y todos en la sala esperaban su próximo movimiento. Clint sonrió levemente. Sus ojos se cruzaron con los de ella. Siempre he creído en ser honesto sobre quién soy y lo que defiendo. Si eso significa que no le gusto a algunas personas, que así sea. La integridad no consiste en ser popular. Consiste en defender tus principios, incluso cuando no es conveniente. Un murmullo recorrió la audiencia, una mezcla de acuerdo y escepticismo, mientras las palabras de Clint se asentaban. Fiona, decidida a mantener la ventaja, se inclinó. Pero, ¿no crees que ese tipo de obstinación puede parecer que no estás en contacto con la realidad? Se interrumpió Clint, con un tono tranquilo pero inflexible. Fiona hizo una pausa, pillada con la guardia baja antes de seguir adelante. Preguntó, con una voz entreverada de fingida preocupación. Quiero decir, el mundo avanza y algunos podrían decir que tú te aferras al pasado. Clint se rió entre dientes suavemente, con un brillo en los ojos. Tú lo llamas aferrarse. Yo lo llamo mantener los pies en la tierra. El mundo se mueve rápido, Fiona, pero a veces, en su prisa por cambiar, olvida el valor de lo que vino antes. El estudio se quedó en silencio por un momento, el peso de sus palabras flotando en el aire. El público, sorprendido por la sencillez y claridad de su declaración, pareció tomarse un respiro colectivo, sin saber cómo responder. Fiona hizo una pausa. Desequilibrada por primera vez esa noche, Fiona vaciló ligeramente, sintiendo que la atención de la multitud cambiaba. Me parece bien, dijo tras una breve pausa, con un tono ligero pero impregnado de determinación. Pero seguro que puedes admitir que hay margen de mejora en la forma en que solíamos hacer las cosas. Por supuesto, respondió Clint inmediatamente, con voz firme. Siempre hay margen de mejora, pero mejorar no significa tirar por la borda los cimientos. Significa construir sobre ella. No se puede escribir un nuevo capítulo si estás demasiado ocupado arrancando las páginas viejas. El público, que había aplaudido con entusiasmo los golpes anteriores de Fiona, ahora se sentó en silencio contemplativo, absorbiendo el peso de las palabras de Clint. La dinámica había cambiado, y el tono en la sala era notablemente diferente. Incluso Fiona, que se enorgullecía de su ingenio rápido, se encontró momentáneamente sin palabras. El intercambio continuó. Fiona lanzando preguntas agudas y Clint respondiendo con respuestas tranquilas y mesuradas. El contraste entre ellos era sorprendente, uno alimentado por la energía y la provocación, el otro por la convicción tranquila. Lenta pero seguramente, el equilibrio de poder en el escenario comenzó a cambiar. El público, que antes estaba firmemente del lado de Fiona, comenzó a ver a Clint bajo una nueva luz. Su autenticidad, su comportamiento firme, comenzó a resonar en ellos. Al final del segmento, los intentos de Fiona de hacer humor parecían forzados, casi vacíos, mientras que la sinceridad inquebrantable de Clint tuvo un impacto innegable. La energía en la sala había cambiado y, por primera vez esa noche, Fiona pareció darse cuenta de que ya no tenía el control. Estaba claro que no se trataba de una entrevista cualquiera, y el público, aunque todavía no sabía muy bien a qué atenerse, no pudo evitar sentir un creciente respeto por el hombre al que una vez habían venido a burlarse. Fiona se inclinó hacia su escritorio, con una sonrisa fija y ensayada, mientras lanzaba otra pregunta incisiva. Sus palabras resumaban el sarcasmo que su público ya esperaba, esta vez acusando a Clint de promover la masculinidad tóxica a través de sus primeras películas. Clint no se inmutó. Simplemente la miró a los ojos, con mirada firme y sin inmutarse. La sala se tensó, esperando su respuesta, mientras Fiona se preparaba para la siguiente ronda de enfrentamiento verbal. Hablemos de esos westerns, dijo ella, con tono juguetón pero cortante. ¿Alguna vez has sentido que los personajes que interpretabas, tipos duros con armas,
que resolvían problemas con violencia, contribuían a algunas de las, digamos, ideas poco saludables sobre la masculinidad que vemos hoy en día? La pregunta quedó flotando en el aire, aguda y punzante. Las palabras de Fiona estaban diseñadas para golpear fuerte, para poner a Clint a la defensiva. El estudio pareció contener la respiración, ansioso por su reacción. Clint, sin embargo, permaneció impasible, con una expresión tan tranquila como siempre. El público rugió de risa, aplaudiendo y vitoreando el golpe bien elaborado de Fiona. Ella se reclinó en su asiento, disfrutando de la energía de la sala, sintiendo que tenía la ventaja. Clint, sin embargo, permaneció impasible, asintió levemente, curvando los labios en una leve sonrisa mientras dejaba que las risas se apagaran. Bueno, Fiona, dijo con voz tranquila y pausada. Creo que es fácil ver las cosas a través de la lente de hoy y olvidar lo que representaban en aquel entonces. Esos personajes no eran solo tipos duros con armas. El estudio se quedó en silencio. El público ahora pendía de cada palabra, curioso por escuchar cómo Clint daría vuelta a la conversación. Eran símbolos de resistencia, independencia y lucha por la justicia en un mundo que no siempre jugaba limpio. Si eso es tóxico, entonces supongo que tenemos definiciones diferentes. La sala se quedó en silencio. Las risas y los aplausos fueron reemplazados abruptamente por un aire de curiosidad. Fiona parpadeó, momentáneamente sorprendida por su respuesta serena. El público, que había estado con ella en todo momento, ahora parecía inseguro, asimilando la profundidad de las palabras de Clint. Por un breve momento, Fiona se encontró sin una respuesta mordaz. La energía en la sala había cambiado, y Clint había dejado claro que no iba a dejarse intimidar. No esperaba que respondiera a sus agudas críticas con una convicción tan firme. Fiona hizo una pausa, pero se recuperó rápidamente e inclinó la cabeza. Bueno, dijo con voz firme, es una opinión interesante, pero seguro que puedes admitir que algunas de esas películas glorificaban la violencia, ¿verdad? ¿No crees que eso envía un mensaje equivocado? Especialmente al público más joven. Clint se inclinó ligeramente hacia adelante, con las manos ajadas entrelazadas y la voz firme. La violencia forma parte de la vida. Fiona siempre lo ha sido. Pero esas historias no trataban de glorificarla, sino de enfrentarse a ella. Trataban de personajes que tenían que tomar decisiones difíciles en un mundo difícil. El público, que había estado cabalgando sobre las olas de las preguntas rápidas de Fiona, ahora parecía hacer una pausa, reflexionando sobre la perspectiva de Clint. Su respuesta había sido simple, pero se basaba en una realidad que exigía una consideración más profunda. La vida no es limpia ni simple, y a veces hay que enfrentarse a la fealdad de frente para proteger lo que importa. La gravedad en la voz de Clint silenció a la audiencia, muchos de los cuales se encontraron asintiendo con la cabeza. Estaba claro que sus palabras habían tocado la fibra sensible. Su calma y su inquebrantable convicción frente a las críticas eran innegables. Fiona, sintiendo el cambio, decidió dar un giro, eligiendo llevar la conversación hacia adelante. Muy bien, dijo con una tensa sonrisa, tratando de recuperar algo de control. Pero dejemos el pasado atrás. Hablemos del presente. Mientras el público seguía reflexionando sobre la respuesta de Clint, Fiona intentó llevar la conversación a un terreno más familiar, pero el peso del momento permanecía en el aire. Has expresado abiertamente tus opiniones políticas, algunas de ellas controvertidas. ¿Crees que eso ha perjudicado tu legado? ¿Has alejado a los fans que te admiraban? Clint se reclinó en su silla, con el rostro pensativo pero despreocupado. El estudio se quedó en silencio mientras él se tomaba un momento antes de responder. Quizás sí, admitió con voz firme, pero al fin y al cabo no estoy aquí para que todo el mundo me quiera. Estoy aquí para decir la verdad tal y como la veo. Su honestidad flotaba en el aire y el público, que antes no sabía muy bien a qué atenerse, ahora reflexionaba sobre sus palabras. No había bravuconería, ni defensa, solo un compromiso inquebrantable con sus creencias. Pero nunca me ha interesado ser popular. Fiona, continuó Clint con voz firme, me ha interesado ser honesto. No se puede complacer a todo el mundo, y si lo intentas, te perderás en el proceso. Mis opiniones no pretenden hacer feliz a la gente, pretenden reflejar lo que creo que es correcto, y eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Por un momento, Fiona dudó. Su estrategia habitual de volver las palabras de sus invitados contra ellos no estaba funcionando. Clint no estaba a la defensiva, ni tampoco estaba nervioso. En cambio,
Respondió a sus preguntas con una sinceridad tranquila que estaba empezando a ganarse a la sala. Decidida a arriesgarse, Fiona se inclinó hacia él y suavizó ligeramente la voz. «Pareces bastante cómodo con quien eres», dijo, cambiando de tono. «Pero, ¿no crees que tiene valor evolucionar, dejar de lado las viejas ideas y adoptar otras nuevas?» Los ojos de Clint se encontraron con los de ella, firmes e inquebrantables. Su respuesta no fue apresurada, ni intentó desviarse. Simplemente era inquebrantable en sus creencias. «Por supuesto que sí», dijo Clint, con voz tranquila y segura. «Pero evolucionar no significa abandonar tus raíces. Significa comprenderlas, aprender de ellas y llevar adelante lo que vale la pena conservar. El problema con el mundo de hoy es que demasiadas personas quieren derribarlo todo sin pensar en lo que están construyendo en su lugar». El silencio que siguió fue profundo. Incluso Fiona, que había pasado su carrera dominando las conversaciones, se encontró sin palabras. La declaración de Clint quedó suspendida en el aire, resonando profundamente en la audiencia. Hubo un momento de reflexión mientras sus palabras atravesaban el ruido del acelerado mundo en el que vivían. Sintiendo el cambio en la sala, Clint miró a la multitud. Su expresión se suavizó. No estaba tratando de ganárselos. Simplemente estaba siendo él mismo, inquebrantable en su perspectiva. Y la autenticidad de todo ello estaba empezando a cambiar el ambiente. «Mirad, lo entiendo», dijo Clint, con voz firme pero amable. «Soy viejo y mis opiniones pueden parecer anticuadas para algunos de vosotros. Pero la cosa es esta. La vida no consiste en tener razón todo el tiempo. Consiste en ser fiel a uno mismo, incluso cuando es difícil, y en escuchar, incluso cuando no se está de acuerdo». Una joven de la primera fila se enjugó una lágrima, con la mano sobre la boca, como si la hubiera golpeado el peso de sus palabras. El público, que antes se había apresurado a reír y vitorear, ahora permanecía en silencio contemplativo. Incluso Fiona parecía momentáneamente humilde, su habitual bravuconería sustituida por un toque de introspección. «¿Os importa si cuento una pequeña historia?», preguntó Clint, con su voz cortando el silencio como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. La sala, ahora completamente sintonizada, esperaba sus siguientes palabras, sin saber a dónde iría esta conversación, pero segura de que sería algo que valdría la pena escuchar. Fiona vaciló, luego asintió. «Adelante», dijo ella, con la voz más suave ahora, un sutil cambio en su tono. Y cuando Clint comenzó a hablar, la dinámica en el estudio cambió por completo. Lo que había comenzado como un combate de boxeo se estaba transformando en algo más profundo, algo más significativo. Una conversación que dejaría a todos en la sala, incluida Fiona, cambiados para siempre. Clint se sentó ligeramente hacia adelante en su silla, su rostro rudo, tranquilo pero reflexivo. El público se inclinó, intuyendo que algo importante estaba a punto de suceder. Fiona, con su habitual agudeza suavizada, lo observaba atentamente, sin saber qué esperar. La voz de Clint era firme, pero había un peso detrás de ella, una historia tácita que parecía llevar la esencia de toda una vida. Mientras hablaba, estaba claro que este momento sería inolvidable. «Ya sabes», comenzó Clint, con voz firme y pausada. «La gente mira el final de un viaje y piensa que debe haber sido fácil llegar hasta allí. Pero Hollywood no es amable con nadie, y menos con un chico como yo en los años 50. No era nadie especial, solo un tipo larguirucho con un mal corte de pelo. Una voz que la gente decía que era demasiado suave para la pantalla y sin idea real de lo que estaba haciendo». El público se rió entre dientes, sorprendido por el humor de la autocrítica de Clint. Fiona arqueó una ceja, intrigada por su inesperada humildad. «Cuando llegué a Hollywood», continuó Clint, «no era nadie. Hacía trabajos esporádicos, de construcción. Conducía camiones, cualquier cosa para llegar a fin de mes. Conseguí mi primer trabajo como extra y déjame decirte que era horrible. Me llamaban la atención por mi entrega inexpresiva o por esa sonrisa incómoda que parecía que no podía arreglar». Sus palabras flotaban en el aire, una vulnerabilidad poco común en el hombre conocido por su actitud estoica. El estudio, que antes estaba lleno de risas y bromas, ahora parecía más íntimo, como si todos los presentes acabaran de ser invitados a un pedazo del pasado de Clint, uno que estaba lejos de ser glamoroso, pero lleno de valor y determinación. «Los directores de casting no me miraban dos veces», dijo Clint, con voz sombría. «Uno incluso me dijo, chaval, nunca lo conseguirás. No tienes la cara ni el talento.
El público estaba en silencio, pendiente de cada palabra. La voz de Clint tenía un peso que hacía que sus experiencias parecieran reales y crudas, no solo historias de un pasado lejano. Hizo una pausa, como si dejara que la verdad de esas palabras se asentara en la sala. «Puedes escuchar eso», continuó Clint, con la mirada fija, «o puedes seguir adelante». Elegí lo segundo. La sala estaba cautivada. Ya no era solo un público, sino un grupo de personas atraídas por el silencioso poder de su viaje, la resistencia que necesitó para superar las dudas, para demostrar que todos estaban equivocados. «Podría haber renunciado», dijo Clint, con la mirada recorriendo la sala, con voz firme pero reflexiva. La mayoría de la gente lo habría hecho, pero yo no. No porque pensara que lo lograría, sino porque algo dentro de mí me decía que siguiera adelante. La sala estaba completamente en silencio. La energía cambió, mientras las palabras de Clint flotaban en el aire. «Trabajé más duro», continuó, con un tono casi meditativo. «Aprendí de cada error, de cada rechazo. Estudié a la gente, cómo caminaban, cómo hablaban, cómo se comportaban. Y cuando los papeles no llegaban, no me quedaba sentado esperando. Construí muebles, aprendí a trabajar con mis manos. No era glamuroso, pero me mantuvo en marcha». Su voz se suavizó, revelando una profundidad de perseverancia que pocos podían entender realmente. Clint no solo hablaba de su carrera, hablaba de la vida misma. Su historia era de valor, de levantarse después de cada contratiempo y encontrar valor en la lucha. El público, que antes estaba ansioso por oír réplicas ágiles, ahora estaba embelesado por la tranquila fuerza del hombre. Fiona, que se había estado preparando para intervenir con otra pregunta, se vio incapaz de interrumpir. Había una sinceridad en la voz de Clint que desarmó sus defensas habituales. «Y entonces un día tuve suerte», dijo Clint, con una leve sonrisa en los labios. «Un pequeño estudio necesitaba a alguien para intervenir.